Estimados colegas, sean bienvenidos. Les saluda el doctor Luis Alberto Cueva y acompáñenme el día de hoy a hablarles acerca de los protocolos de evaluación en ortodoncia mediante tomografía computarizada con BIM. Aquí vean ustedes cómo tengo una tomografía de todo el cráneo. Por supuesto que es linda. Incluso podemos llegar a obtener la calota mucho más grande que esto de aquí. Esto, por supuesto, que tiene cobertura total de casi todos los huesos del cráneo y los huesos faciales. Pero yo debo saber que la resolución de esta tomografía es de 400 micrómetros. Esa es la unidad de medida de la resolución. 400 micrómetros es 0,4 milímetros. Estamos cerca al medio milímetro de resolución. Eso quiere decir que si yo tengo una estructura, una tabla ósea, por ejemplo, de 0,2 milímetros, no lo voy a poder visualizar. Entonces, hay que tener presente siempre esta limitación, ¿correcto? Entonces, pero sí es muy versátil, es una tomografía que nos va a permitir ver ATM, senos paranasales, estructuras faciales, ¿no? Incluso podemos hacer mediciones dentro de ellos y es súper versátil, de eso no hay duda. Pero aquí es donde les quería comentar que no siempre va a ser el mejor campo de visión para hacer una evaluación minuciosa, detallada, sobre todo la evaluación dentoalveolar, ¿correcto? Un diente, por ejemplo, anquilosado va a ser un poco difícil diagnosticarla en un campo grande, en un campo mediano, que repito, la resolución ya es el doble. En este campo mediano, ya sea tomando maxilares independientes o los dos maxilares juntos, la resolución va a ser muchísimo mejor y sí se va a poder ver, por ejemplo, esa anquilosis que no se veía en la tomografía de campo grande, ¿no? Por decir un ejemplo. Otro ejemplo, ya les comenté acerca de las tablas óseas. Entonces hay que saber cuándo usar uno y cuándo usar otro. Por ejemplo, si tenemos pacientes con retratamientos que van a iniciar su proceso nuevamente, ¿no? Son pacientes que ya han tenido una paratología, entonces ahí la indicación en ellos sí podría ser una tomografía grande y una tomografía de dos maxilares para hacer esta evaluación minuciosa, porque estos pacientes con retratamientos tienen muchísima reabsorción ya ósea y es súper importante hacer esa evaluación dentaria. Ahora, con respecto a las indicaciones, ustedes van a encontrar muchos artículos donde les indiquen cuándo está justificado una tomografía con BIM en ortodoncia. Yo aquí me estoy guiando del manual de la Comisión Europea. La Comisión Europea pues tiene una sección donde hacen manuales de cuándo está justificado hacer una tomografía, en este caso en diversas especialidades dentales, ¿correcto? Y dentro de este manual tenemos una sección de lo que son las aplicaciones en ortodoncia, ¿ok? Aquí nosotros podemos encontrar que la tomografía puede ser aplicado en los diagnósticos, efectivamente, y sobre todo en los diagnósticos. Pueden ser aplicados en la planificación de tratamientos. Por ejemplo, se me ocurre planificar el espesor óseo para colocar un mini tornillo alveolar o extraalveolar en el buccal shelf o a nivel posterior de los dientes superiores, ¿correcto? Planificación de tratamiento. O ver la sutura para una posible aparatología de expansión, ¿no? En el progreso de tratamiento también está justificado, sobre todo a la mitad de tratamientos complejos, y en la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos va muy de la mano con los retratamientos de ortodoncia, ¿no? Imaginen un paciente con 4, 5, 6 años de tratamiento de ortodoncia que está viniendo a consulta para un retratamiento. Las cosas que nosotros vayamos a encontrar serán fundamentales para decidir si es un paciente candidato a que se siga haciendo la ortodoncia o si ya simplemente quede ahí, ¿no? Porque nosotros lo vemos en el día a día, vemos muchos retratamientos de ortodoncia
donde no ha habido un control adecuado o de repente el biotipo facial, el biotipo gingival del paciente ha sido tan severo que las tablas están muy reabsorbidas o ya no hay tablas, hay movilidad dentaria o movilidad radicular. Entonces ya es muy complicado en ese tipo de pacientes pensar en hacer un retratamiento. Entonces la única manera de que quien te diga la luz verde si continuar o no un retratamiento es la tomografía. Al día de hoy es el único examen que te va a dar esa luz verde. Muy bien. Ahora veamos las aplicaciones de la tomografía con casos, ¿correcto? En cuanto a los diagnósticos, pues tenemos muchísimos diagnósticos. Yo no les he mostrado todos los casos porque son muchos. Las aplicaciones son muchísimas. Nos quedaríamos cortos en esta sesión. Pero quiero resaltar algunas cosas importantes y que me gustaría enseñarles, ¿correcto? Lo principal que un dentista ve cuando ve una tomografía típicamente es esto, evaluación dentaria. Es ver cómo están los dientes, cómo están las tablas, cómo están las raíces, ¿no? Es la típica evaluación dentaria. Ahí te vas a ver proporción corona-raíz, grosores de tablas, los dientes retenidos, si hay algo, un supernumerario, si hay alguna patología, ¿correcto? Eso es lo que la mayoría ve, pero no es lo único, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un paciente de 52 años de edad. Ustedes saben que la ortodoncia no tiene límite de edad. Puede hacerse a muy temprana edad, pero a una edad avanzada también, ¿no? Sobre todo a hacerse alineadores invisibles. Muchos candidatos son pacientes de 40, 50, 60 años, ¿correcto? Entonces este paciente, miren, quiere hacerse un tratamiento integral y tratar de hacerse un afinamiento, por ejemplo, ortodóntico adelante. Entonces, a la evaluación de la panorámica, nosotros notamos que hay lesiones. En la 4.6 tiene una lesión, tiene la 3.8/4.8 retenida. Y aquí también para aclarar este punto, esos dientes están retenidos, pero ya no se les va a hacer un mayor tratamiento, ¿no? A mí no se me va a ocurrir a los 52 años indicar una extracción de esos dientes, ¿no? Porque esos dientes a lo largo de la vida ya han sufrido un proceso de hipercementosis y un proceso de anquilosis dentoalveolar. Y sacar eso va a ser, pero muy, muy complicado. Y si no hay alguna implicancia clínica, pues eso queda allí, ¿correcto? La situación clínica cambiaría si es que yo tengo aquí una comunicación con el medio oral o un proceso infeccioso que se está formando. Eso ya es otra situación. Aquí yo tengo los dientes completamente intraóseos y que van a quedar ahí, ¿correcto? Tengo este diente que tiene el proceso apical. Y si notamos bien la panorámica, me doy cuenta que acá hay una imagen radiolúcida en la pieza 4.1. ¿Ven? Una imagen radiolúcida irregular. De todas maneras necesitamos hacer tomografía para ver la viabilidad de tratamiento en esos dientes. Vean ustedes, yo opto por hacer un campo pequeño. Quiero apuntar bien a la pieza 4.1 y mis sospechas son ciertas. Acá tengo un proceso de reabsorción. Vamos a ver su extensión real. Viene de la zona cervicomecial, se va casi hacia la otra pared, se va hacia vestibular, compromete por supuesto a la cámara, el conducto radicular, y aquí está de manera 3D, ¿correcto? Entonces esto nosotros lo podemos diagnosticar como una reabsorción cervical invasiva por las características que tiene. Es una reabsorción externa. Se den tratamientos con endodoncia o con un trauma previo que hayan sufrido, o simplemente de manera idiopática, ¿no? Pero aparece justo en el cuello del diente. Es una reabsorción cervical invasiva. Muy bien, ahí está muy bien hecho ese hallazgo. En ese caso fue un hallazgo radiográfico ampliado con tomografía. Y este caso ya es el caso típico de la evaluación dentaria para cuando los dientes permanentes no salen cuando deben salir en boca, ¿no? Hablamos de los dientes impactados. Este es un caso de un niño de 14 años, donde viendo rápidamente esta panorámica notamos que hay impactaciones de los caninos. Les traigo este caso porque son 2 caninos impactados, que es un poquito más raro.
Y también es un poquito más raro cuando están en esa posición. Están ahí confrontados una con otra, aparentemente en contacto. Y para complicar más la cosa, notamos que hay un proceso de reabsorción radicular externa de los 4 incisivos. Creo que nadie en la sala dudaríamos de eso, viendo la panorámica. Pero tenemos que plantear y ver la extensión real de la reabsorción. Probablemente esos caninos sean extraídos, no lo sé, dependiendo de la tomografía. De repente alguien los va a querer reposicionar extrayendo los incisivos, o de repente los va a extraer y los incisivos van a quedar y tratar de que permanezcan el mayor tiempo posible, ¿no? Eso ya es una decisión de ustedes, los ortodoncistas. Pero aquí en la tomografía yo tengo que ver la posición de esos caninos. Miren, ambos están orientados hacia vestibular, están parcialmente extraóseas, es decir, yo clínicamente debo palpar esas coronas. Y lo otro que me interesa es ver, vean, el espacio periodontal de esos dientes. Eso es súper importante porque eso te va a determinar la viabilidad de una tracción ortodóntica. ¿Ok? Si hay zonas de obliteración del espacio periodontal, ya ni se gasten haciendo tracciones porque no lo van a traccionar. Si encuentran dilaceraciones severas de las raíces, sobre todo si el diente ya está completamente formado, ni hablar, ahí no van a poder hacer una tracción. Por eso para mí es súper importante, aparte de ver las posiciones, ver el espacio periodontal. Es un paciente joven. ¿Ok? Entonces aquí hacemos la secuencia para ver el grado de reabsorción de los incisivos y sí, pues no, efectivamente miren, la 1-2 casi hasta tercio cervical, la 1-1 hasta tercio cervical, la 2-1 tercio cervical y la 2-2 como el que se salvó un poquito de los 4, está llegando a tercio medio, ¿no? Más o menos. Pero sí, efectivamente los 4 están reabsorbidos. Entonces aquí ya es una decisión muy compleja, ¿no? Para el ortodoncista, saber qué hacer aquí, si sacar estos incisivos o tratar de bajar los caninos. Es una decisión muy complicada. Yo he visto muchos casos donde hay poco de raíz y prefieren extraer los caninos y luego con un buen control permanecen en el tiempo muchos años esos dientes, a pesar de que tengan una reabsorción muy muy marcada. Pero ya en este caso estamos en un caso límite donde solamente tenemos las coronas de los dientes. ¿Ok? Acá tenemos el renderizado 3D. Ok, eso con respecto a la evaluación dentaria. Ahora me gustaría hablarles acerca de la evaluación transversal y de hecho esto es súper importante porque cuando nosotros hacemos los talleres de manejo de software aplicados a ortodoncia, yo siempre enseño esto a los colegas, a los ortodoncistas, que es hacer una buena evaluación de las bases óseas maxilares. Algunos de los colegas me dicen, doctor, enséñeme por favor a medir la distancia intermolar, intercanina, superior e inferior. Ya, yo les enseño en el software. Pero están dejando pasar esta herramienta fundamental que es medir la base ósea, ¿no? Porque muchas veces los dientes pueden tener una distancia correcta, pero pueden estar fuera de sus bases óseas. Entonces, yo basándome en el análisis de Penn, que es un análisis que se desarrolló en la Universidad de Pensilvania durante el Congreso Rod Williams RW3 en Estados Unidos, en esa universidad dieron a conocer este método de análisis de valoración de bases óseas. Por supuesto que no es el único, pero sí yo he notado que es el más usado. En los papers que veo usan mucho el análisis de Penn y a mí me interesa mucho mostrar casos aplicando este análisis. Entonces, ¿qué nos indica este análisis? Lo que nos dice es simple. Nosotros no vamos a hacer la medición de la distancia intermolar, dientes no, sino vamos a medir bases óseas. Pero la medición es muy difusa si nosotros no tenemos en consideración algunos parámetros para que el método sea replicable, reproducible, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice? Que en el maxilar superior yo voy a medir una distancia, ¿ok? Yo voy a medir una distancia entre el punto yugal derecho y el punto yugal izquierdo, ¿ok?
Acá hay punto yugal derecho, punto yugal izquierdo. Doctor, ¿dónde es el punto yugal? Ahora te digo, mira, el punto yugal es a nivel de la tabla ósea vestibular, donde ella termina y empieza la curvatura ya de del segmento piramidal del hueso maxilar, ¿correcto? En esa curvatura, allí es el punto yugal. De hecho, en una postura anterior también la podemos marcar. Y esto está hecho a nivel de la primera molar superior, ¿correcto? A veces no hay la primera molar superior, nosotros vamos a buscar este contorno, el contorno antero-posterior del seno maxilar. Ok, ahí está, en el contorno antero-posterior, ahí está la primera molar. Ok, entonces esa es la primera referencia importante para marcar la base ósea del maxilar superior. Puntos yugales a nivel de las primeras molares. Y yo hago la medición, puedo hacer la medición en la vista coronal, pero aquí estoy haciendo la medición en la vista axial, de cortical externa a cortical externa. A nivel del maxilar inferior, yo voy a volver a colocarme a nivel de las primeras molares, ¿correcto? Y voy a tener esta vista axial y voy a medir de cortical interna a cortical interna. Eso es lo que nos dice la teoría. En el maxilar inferior tengo que medir de cortical interna a cortical interna y en el maxilar superior de cortical externa a cortical externa. Doctor, ¿por qué eso? Porque muchas veces el buccal shelf se marca muy pronunciadamente a nivel de las molares. Entonces tú tienes una tabla ósea muy gruesa, pero el método trata de esquivar y por eso nos dice que midamos de la cortical interna a la cortical interna. Por supuesto que esto tiene unas medidas de referencia. Por ejemplo, el maxilar debe estar en 60 milímetros, la mandíbula debe estar en 55, pero por supuesto que esto varía mucho, ¿no? Dependiendo de la raza, del tamaño de las personas, de la población, esas medidas no son importantes. Pero sí es importante y súper importante la discrepancia que hay entre ambas. Es decir, hacer una simple resta del maxilar menos la mandíbula. Esa resta nos tiene que arrojar siempre una discrepancia positiva, más 5. Puede ser más menos 2 milímetros de desviación estándar. Es decir, tú te puedes ir hasta 7 o puedes irte hasta 3, ¿no? Ya si tienes 0, hay un problema de base ósea. Ya si tenemos, por ejemplo, 15, me estoy en un extremo superior, también tenemos un problema de base ósea, probablemente una sobremordida, ¿correcto? Entonces, una vez dicho la parte definitoria de este método, pues lo aplicamos en un caso. Por ejemplo, este es un caso de un paciente de 18 años de edad que ya ha tenido el tratamiento de ortodoncia para un pequeño afinamiento. En este caso se está haciendo la panorámica porque quiere ya extraerse las terceras molares, porque ustedes noten aquí estas terceras molares y ya están parcialmente extraóseas. De todas maneras, en algún momento te va a generar problemas periodontales de caries a este nivel, de todas maneras. Entonces, solamente viendo la panorámica está más que justificado la extracción de estas terceras molares. Y las de arriba también, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la cefalometría lateral de este paciente. Aquí nosotros notamos algo. Notamos que los dientes inferiores están proclinados, ¿no? Da la sensación de que el paciente se ha compensado de alguna manera, ¿correcto? Proclinándose esos dientes, ¿ok? De hecho, el paciente está como que tiende a forzar aquí, vean ustedes el labio, ¿correcto? Pero quiero que noten esto de aquí, está proclinado. Ya, esto es un patrón y por eso puse este caso. Este es un patrón típico de clases 2, ¿correcto? De pacientes clases 2. Pacientes con sobremordida vertical, que tienen incompetencia labial, forzan los labios y tienen una proclinación de los dientes hacia adelante, una proclinación. Entonces, ¿qué pasa si yo hago su análisis de bases óseas? ¿No? Aquí en él se hizo la tomografía para evaluar las terceras molares, pero vamos a ver las bases óseas.
Vean ustedes, empiezo a hacer la medición a nivel del contorno anteroposterior de las primeras molares, a nivel de los puntos yugales tengo esta medida 68.4, a nivel de la mandíbula tengo 51. Si yo hago la formulación matemática voy a tener una discrepancia muy positiva de más 17.4. Y claramente yo visualmente me doy cuenta que la base ósea superior es muy superior al inferior. ¿Se dan cuenta acá? Vean, bien ancha y abajo no tanto. ¿Ven? Y esto en el 3D también es muy notorio. Es un paciente con una sobremordida vertical, con un maxilar muy ancho. Pero menos mal no ha llegado a ser una mordida en tijera, ¿no? Muchas veces estos pacientes con una discrepancia muy positiva hacen mordidas en tijera en alguno de los lados, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el análisis transversal y también me sirve para hacer seguimiento a lo que es expansión de la sutura intermaxilar, que les voy a mostrar más casos más adelante de lo que es eso, de lo que es la expansión de la sutura intermaxilar, ¿correcto? Ahora lo que vamos a ver es la vía aérea, ¿ok? Para ver lo que es la vía aérea, me gustaría hacerles este comentario. Cuando yo me hice especialista de radiólogo en la universidad, yo y un grupo de residentes, pues hicimos un estudio de lo que son vías aéreas en algunas patologías, ¿no? Y dividimos la vía aérea en dos. Y siempre yo recomiendo evaluar la vía aérea en dos, ¿correcto? Porque encontramos patologías a nivel de la nasofaringe, ¿ok? Esta es una evaluación de vía aérea a nivel de la nasofaringe. Y luego evaluar la vía aérea orofaringe, que es lo que está debajo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque encontramos patologías muy acentuadas en cada una de estas dos estructuras de la vía aérea. Aquí, por ejemplo, me estoy enfocando en la nasofaringe y la estructura que mayor obstrucción causa de la nasofaringe es la hipertrofia de adenoides. ¿Es la única? No, hay más patologías. Hay tumores, hay crecimiento de los cornotes hacia atrás, hay úvulas grandes, hay muchas patologías, pero la más frecuente, la que más ocasiona obstrucción de la nasofaringe es la hipertrofia de adenoides. Entonces a mí mucho me llamó la atención eso y yo empecé a ver pacientes con hipertrofia de adenoides, ¿okay? Que llegaban a la residencia. Entonces, aplicando un famoso examen de Fujioka, que estoy seguro que muchos de ustedes manejan ese análisis de hipertrofia de adenoides, ya encontramos este análisis de Fujioka validada en tomografía, de tal manera de que aplicando ese análisis nosotros podemos saber si la hipertrofia es normal y llega a considerarse sano, si es una hipertrofia leve, si es una hipertrofia moderada o si es una hipertrofia severa. Y conversando con los otorrinos que ven mucho esta parte, y con los ortodoncistas también, porque muchos de estos pacientes vienen a ortodoncia y luego son derivados a los otorrinos. Hablando con los ortodoncistas, ellos me dijeron que era muy importante determinar el grado de la hipertrofia. ¿Por qué? Porque pueden, hasta un grado moderado, podrían intentar un tratamiento farmacológico, pero ya a un grado severo, el tratamiento es completamente quirúrgico. Entonces hacer esta definición es súper importante, ¿no? Entonces el paciente venía para ortodoncia, se hacían sus exámenes, se veían muchas cosas en la tomografía y dentro de ellas la vía aérea, ¿correcto? Algunos pacientes eran respiradores bucales, no todos, pero fuimos encontrando el agrandamiento de esta hipertrofia, ¿ok? Y al aplicar estas medidas, la medida A es, por ejemplo, el grosor de la adenoides, la medida N es el grosor de la vía aérea. Ambas medidas se hacen en función a la sincondrosis esfeno-occipital. Aquí ese es el punto de referencia. La medida N va hasta la espina nasal posterior. Entonces dividimos N entre A, o A entre N, perdón, y tenemos un valor, ¿no? Y vamos a esta tablita, y en esta tablita nosotros podemos determinar si el paciente
qué grado de hipertrofia de adenoides tiene el paciente, ¿correcto? Ahora, no nos quedamos ahí, empezamos a medir volumétricamente los volúmenes de esos pacientes. Y estos fueron los resultados, vean ustedes. Un paciente sano tiene una vía aérea, por supuesto que aquí la población son pacientes niños, ¿correcto? Miren, el volumen de esta vía aérea nasofaringe debe estar entre los 5 centímetros cúbicos, ¿ok? 5 centímetros cúbicos, más menos 1.2, ¿correcto? 5. Y vean ustedes la contraparte, la hipertrofia severa, casi llega a 1 centímetro cúbico, es muchísima la diferencia. ¿No? Eso, por supuesto, que ocasiona que el paciente respire por la boca y todas las consecuencias que eso ocasiona en el paciente, ¿no? De hecho, que si no se trata con seguridad, cuando sea mayor de edad el paciente va a tener que recibir un tratamiento quirúrgico correctivo, más gasto de dinero y más gasto en todo sentido, ¿correcto? Entonces es bien importante diagnosticar, hacer la evaluación de esta vía aérea. Tenemos un caso, miren, este caso es de un niño de 9 años, así como cualquier otro niño que vienen aquí al centro. Protocolo para ortodoncia, panorámica cefalométrica y también su tomografía, si es que quieren hacer más cosas. Vean ustedes, aparentemente no hay mayor cosa en la panorámica, en la lateral sí. Vean ustedes cómo la hipertrofia se va viendo ya desde la lateral. Vean ustedes. Ahora, aquí en la lateral puedo hacer esa clasificación, sí. Puedes determinar qué tan severo es esa hipertrofia. Puedes usar Fujioka o si quieres puedes usar otro análisis. Existen muchos otros análisis más que se hacen en laterales. Pero no puedes hacer la medición volumétrica. No puedes hacer la medición volumétrica. De hecho, cuando veamos orofaringe, ahí les voy a mostrar un caso interesante donde medir el volumen es importante. ¿Okay? Entonces vean aquí la evaluación de la tomografía de este paciente. Sin condrosis adenoides, espina nasal posterior, tengo estas dos medidas. Medida A 13.3, medida N 25.48, relación a N 0.52. Estoy frente a una hipertrofia de adenoides leve. ¿Ok? Probablemente el paciente con un tratamiento farmacológico, digo probablemente, eso lo determinará el otorrino, ¿no? Entonces se podría disminuir ese tamaño. Dicho sea de paso, no les comenté, pero la hipertrofia involuciona por completo ya a partir de los 12, 13 años. Es muy raro encontrar una hipertrofia ya en un paciente adolescente y adulto joven, ¿no? Muy raro. Si es que se ve un crecimiento en esa zona, ya se debe sospechar otra cosa, ¿correcto? Y vean ustedes la medición volumétrica. No es el típico triángulo, está ocupado, pero por lo menos hay una vía aérea, hay un volumen. En este caso el volumen es casi 3 centímetros cúbicos. ¿Ven? Es una hipertrofia leve. Ahora quiero que vean este otro caso. Este otro caso es de una niña de 8 años, muy similar al anterior caso. También porque la niñita tenía retraso de la pieza 2.1, persistencia de esta pieza 6.2, pieza decidua, y en la panorámica se ve que hay un odontoma ahí, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un protocolo de ortodoncia porque el doctor va a extraer ese odontoma, vamos a ver cómo están esos dientes, de repente una aparatología fija para corregir y que todo vaya en orden. Hacemos la tomografía y vemos el agrandamiento de la hipertrofia. En este caso ya es un agrandamiento mayor. Vean ustedes, la medida A 17.31, la medida N 26.68 y tengo una relación a N de 0.64. Aquí ya estoy calificando la ya de hipertrofia moderada. Y como les he dicho, esto es importante porque mi volumen se está disminuyendo y va a llegar un momento donde el tratamiento, como les dije, ya no va a ser farmacológico, va a ser quirúrgico, ¿correcto? Muy bien, y acá tengo el volumen. Vean ustedes, a diferencia del caso anterior, aquí el volumen, el caso anterior llegaba casi a los 3 centímetros cúbicos, este está pasando un poco más el 1.5 centímetros cúbicos. ¿Ven?
Está muy, muy disminuido. Ahora, acá les doy otro motivo de por qué evaluar los volúmenes por separados. Si yo mediría el volumen de la vía aérea hasta la orofaringe, yo noto que este paciente en la orofaringe, por lo menos en este corte sagital, tiene un buen calibre. Entonces me va a arrojar un volumen alto. Y ese volumen alto de la orofaringe va a enmascarar muchas cosas de la nasofaringe. Y me puede salir un volumen normal. Yo he visto que algunos colegas ya están trabajando con volúmenes tentativos de vías aéreas. La vía aérea, la verdad que varía mucho, dependiendo del límite, dependiendo de dónde a dónde midas, dependiendo de la población. También es difícil encontrar un valor de normalidad de volumen, ¿no? Pero sí nos tiene que llamar la atención cuando está muy, muy disminuido, ¿correcto? Ahí sí tiene que llamar la atención. Y la mejor manera para nosotros identificar estas zonas de mucha disminución es haciendo la evaluación por separado, ¿ok? Muy bien, eso fue lo que hicimos en vía aérea nasofaringe, ver pacientes con hipertrofia de adenoides, pero luego también ya empezamos a ver vía aérea orofaringe, ¿correcto? Entonces en lo que es vía aérea orofaringe, nosotros simplemente cogemos el límite de la nasofaringe y nos extendemos. Nos podemos extender a la segunda vértebra, nos podemos extender a la tercera, o nos podemos extender al hueso ioides. ¿Ok? En este caso, por tema de investigación, lo hicimos a la C2. Por un motivo simple, porque muchas veces en la tomografía no sale completamente la C3. A veces sale recortada, y peor aún la 4, ¿no? La 4 muchas veces no sale. En esta imagen que les muestro, tengo la fortuna de que sí se ven, pero muchas veces no se ve, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación bien reducida. Entonces, cogemos el límite de la segunda vértebra, ¿correcto? Ahora, aquí también es súper importante, cuando nosotros hacemos un protocolo quirúrgico, ortodóntico, siempre indicar al paciente que pegue la lengua. ¿Ok? Eso es algo que muchas veces se nos pasa, porque cuando el paciente no pega la lengua, nos crea una entrada aquí a la cavidad bucal, y al momento de nosotros aplicar las herramientas de volumen de la vía aérea, nos va a empezar a medir volúmenes de la cavidad también bucal. Y eso, por supuesto, que nos va a aumentar el volumen y no va a ser algo real. La tomografía ideal sería así como ustedes pueden ver aquí, con el paciente completamente la lengua pegado hacia el paladar. Ok, ahora, si a nivel de la nasofaringe yo les dije que un volumen de 5 centímetros cúbicos era aceptable, aquí por supuesto vimos otra variable, pero a mí me gusta ver más o menos cómo sería lo normal en los pacientes más normales clase 1. Un volumen orofaringeo normal es de 10 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y si ustedes suman 10 más 15, tienen 15 centímetros cúbicos. Como mínimo debemos garantizar un volumen de vía aérea en un paciente, ¿no? Ya cuando hay un paciente clase 2 con hipertrofia o con algo en la vía aérea, ese volumen disminuye mucho, ¿no? Pacientes con apnea de sueño tienen muy reducido la orofaringe. Ahora quiero mostrarles este caso. Este caso me gustó para poder plasmar la diferencia y la importancia de evaluar la orofaringe de manera separada. Esta es una niña de 8 años también, que se hace una radiografía y una tomografía de control. Esta es su radiografía lateral, correcto. Y aquí tienen la evaluación tomográfica. Quiero que noten aquí algo, vean. Cuando yo voy barriendo en el corte a nivel coronal, empiezo a ver estos agrandamientos. Derecha, izquierda. Noten aquí. Izquierda y derecha. Esto por supuesto que ya no es la amígdala adenoidea, no es las adenoides que hemos visto hace un momento. Esto ya es otra patología. Esto es la hipertrofia de las amígdalas palatinas, que también, al igual que la nasofaringe, pueden crecer mucho y dar un cuadro de una infección muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí tengo las palatinas muy grandes,
vamos a medir el volumen y quiero que noten aquí tengo un volumen de 9.8 centímetros, aparentemente está normal, ¿sí? Pero vean cómo las palatinas obliteran mucho la vía aérea a ese nivel, ¿ven? Aquí pueden ver el renderizado 3D, donde las amígdalas palatinas están disminuyendo el calibre aéreo a ese nivel, ¿no? Entonces el paciente necesitará rápidamente un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Hasta ahora no he encontrado una clasificación de grados de hipertrofia, imagino que esto es clínico para los otorrinos, pero sí, por lo menos cuando es muy grande se puede analizar en la tomografía. Cuando la úvula es muy grande también se puede ver en la tomografía. Cuando hay un crecimiento anormal aquí también se puede ver en la tomografía. Muy bien, y uno de los últimos elementos que vamos a ver para ya ir culminando es la evaluación de la sutura. La clasificación más extendida que hay en lo que es sutura es la famosa clasificación de Angelieri. Angelieri y colaboradores, ¿no? Este es el artículo original de ellos, donde muestran y nos dicen que la sutura puede ser clasificada en estos 5 tipos: estadio A, B, C, D y E. Es importante saber que el estadio D y E, la sutura ya está obliterado parcialmente o totalmente. Por eso es que acá dice, si tú ves la sutura a lo largo del maxilar, si la respuesta es sí, estará en el estadio A, B o C. Si la respuesta es no, es porque estará en el estadio D o E. Y con esta primera pregunta es más que suficiente para que tú tomes la decisión si puedes hacer una expansión del maxilar o no. Porque la expansión del maxilar se puede hacer en el estadio A, B y con un poquito de dificultad, pero sí se puede hacer en el estadio C. ¿Ok? Cuando está contraindicado en el estadio D y E, ahí para nada puedes hacer una expansión porque ya simplemente no hay la sutura. ¿Ok? ¿Cómo es el estadio A? El estadio A es una fina línea continua, el estadio B es festoneado y el estadio C es una, ya no es una línea, es una banda hiperostótica. ¿Ok? El estadio D se oblitera a nivel posterior y el estadio D se oblitera en la totalidad, ¿correcto? Aquí tengo las gráficas originales de Angelieri, donde ustedes pueden ver los ejemplos. El estadio A, una línea radio hiperdensa continua, el estadio B, festoneada, el estadio C, hiperostótica, una banda. Puede ser una banda o dos bandas paralelas entre sí. El estadio D, donde el hueso palatino ya está fusionado totalmente, y el estadio E, donde no hay sutura. Por supuesto que estos estadios van de la mano con la edad. Ahora, no hay una correlación 100% directa, ¿no? Es decir, no hay una correlación de, por ejemplo, decir que un paciente de 8 años siempre va a estar en estadio A, o un paciente de 25 años siempre va a estar en estadio D o E. ¿Ok? Eso no es así. Varía mucho dependiendo de cada paciente. Inclusive yo he visto pacientes muy jóvenes, ya de 17, 18 años de edad, con la sutura que aún se ve. Y por supuesto que han tenido el tratamiento de la expansión correctamente, ¿no? Entonces no hay una correlación muy directa con la edad cronológica, ¿correcto? Por eso es importante hacer su evaluación para cada paciente. Y es muy complicado en realidad hacer esta evaluación. A veces hay que usar un corte fino, a veces hay que engrosar el corte. Y este corte, por si acaso, doctores, es a nivel del plano palatal. A nivel del plano palatal. Dicho sea de paso, el plano palatal es a nivel de la espina nasal posterior, también era el límite de la nasofaringe y orofaringe que vimos hace un momento. Por eso el plano palatal para mí por ortodoncia es muy importante. Siempre identifíquenla, porque de ahí van a hacer su evaluación de vía aérea, su evaluación de sutura intermaxilar. ¿Ven? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 11 años de edad que tiene, aquí parece un supernumerario, correcto, pero tiene problemas transversales. Vean ustedes, vamos a hacer la evaluación tomográfica a nivel del plano palatal, lo que les mencioné.
Acá tengo la sutura, es una sutura uniforme, continua, larga, 11 años. Esto claramente es un estadio A de Angelieri, ¿ok? Una línea hiperdensa continua de espina nasal anterior a espina nasal posterior que pasa por el agujero nasopalatino, que pasa por el hueso maxilar y huesos propios del paladar, ¿ok? Esto es estadio A. Y por supuesto que se hace el tratamiento, vean. Ahora yo, para poder corroborar al 100% que el Hyrax que ustedes ponen está haciendo una expansión ósea y no una expansión dentaria, porque muchas veces ponen el Hyrax y lo que se va expandiendo es el diente, ¿no? El diente se va saliendo de su base ósea y logran expandir, pero se expandió el diente, no la base ósea. La única manera para que ustedes determinen que su tratamiento, su Hyrax, su expansor ha funcionado, es haciendo PEN en el maxilar superior, el análisis de PEN en el maxilar superior. Aquí estoy haciendo la medición del maxilar superior, tengo 57.60 a nivel de los puntos yugales, vean ustedes. Y acá tengo la medición del después de la expansión. Vean ustedes, después de la expansión, esta base ósea aumentó su tamaño en más o menos 5 milímetros, ¿no? Que es una distancia importante. Esta es una inicial y un control después de la colocación de un Hyrax con tornillos a nivel del paladar. Entonces aquí estoy corroborando que la expansión ha sido ósea completamente. Aquí tengo ya otros casos de controles donde ustedes pueden ir evaluando sus expansiones a nivel de la sutura y la manera es hacerlo con una oclusal superior. En este caso estamos haciendo la evaluación con tomografía. Ven ustedes cómo esta banda se ensancha y se va posicionando eso allí, y esto ya es un caso de una expansión ya más consolidada. Vean ustedes, una sutura que ha sufrido una expansión más consolidada, esa zona se hace muy hiperostótica, ¿correcto? Entonces esa es la manera de hacer los controles de las suturas y por supuesto hacer la evaluación de la base ósea del maxilar superior. Muy bien, estimados doctores, muchísimas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda, no duden en hacernos llegar por nuestros correos, redes sociales, que estaremos gustosamente prestos a responder. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.